Buenas noches, en esta oportunidad vamos a hablar sobre el Bayern de Múnich y voy a charlar con Carlos Garrido, que es fanático del Bayern Múnich. Y bueno, vamos a charlar porque él sabe sobre el conjunto bávaro y vamos a tocar varios puntos del Bayern Múnich. Primero, el título, que es ¿qué le pasó al Bayern Múnich post Heynckes, el técnico que ganó la Champions en 2013? Y también tocaremos un punto que es importante, el de Guardiola, que sí es un excelente técnico. Eso también lo vamos a hablar. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches, Domenico. ¿Bien? ¿Tú? Bien, bien. Mira, cónchale, deberás saber un poquito del Bayern, ¿no? Un poco nada más. Bueno, mira, vamos a empezar con la primera pregunta, a ver si ambos coincidimos o empezamos un debate. O sea, vamos a charlar y normal. Ok. Dale. Primero, ¿por qué el Bayern de Múnich con Guardiola y Ancelotti no han podido dar el gran salto que es la Champions League? ¿Cuál es su problema? Bueno, yo creo que hay diversos factores. El principal de todos es el factor técnico. Cuando me refiero al factor técnico, especialmente hablo de Guardiola. Él llegó imponiendo un estilo de juego muy posesivo, de mucho toque, muy horizontal, la diferencia como jugaba con Heynckes, el Bayern, que era totalmente vertical, un juego de posesión, y básicamente rayaba cualquier equipo que se le atravesaba. Este proceso, ese cambio, fue una metamorfosis para el equipo que es difícil implementar un juego al que no estás acostumbrado. Bueno, simplemente también se encontró con equipos de gran élite que se han reforzado porque no compite solo en la Champions. Vemos el caso Madrid, el caso Barça o el caso Atlético, que en cierta parte no lo supo contrarrestar, aprovecharon sus puntos débiles y simplemente no tuvo la autonomía para dirigir al equipo bávaro. En el caso de Ancelotti, soy un poco más flexible con él porque solamente lleva un año en el equipo y la verdad es que tenía muy buena pinta. Sin embargo, este año se vio algo súper descarado en la Champions, como fue el juego contra el Madrid, y bueno, lo demás es historia. Bueno, Pero básicamente es el punto fuerte, el técnico. claro, ¿tú crees que el Bayern ¿cómo se confundieron en el juego? O sea, tuvo un cambio drástico porque de pasar de Heynckes a un juego vertical a pasar con Guardiola, con un juego posesivo y horizontal. Eso fue lo que le afectó. Es, bueno, es circunstancial, pero afecta demasiado a un equipo en la forma de jugar. Están tan acostumbrados, ya juegan de memoria, Claro, básicamente entrenan todos los días, saben en qué posiciones, cuáles son rotaciones, cuáles son el esquema y cuáles son los tipos de juegos que deben utilizar dependiendo de las facetas del juego. Vamos, ahora llega Guardiola con un nuevo, implementando otro tipo de juego totalmente posesivo. Básicamente él no es resultadista, a él le importaba mucho más el juego, le importaba mucho claro, más lo claro. vistoso, la calidad, y el llegar a cara a portería, no explotaba las bandas, que era algo de lo que estaba muy acostumbrado el Bayern. Eso, para mí, desde mi punto de vista, fue un poco confusivo, ya que está forzando un lema que no se ha visto nunca en Alemania. Los equipos alemanes son súper verticales, son agresivos, y nunca en mi historia, en lo que he visto fútbol, un equipo alemán se ha caracterizado por tener la posesión y por simplemente, digamos, entrar tocando la portería, que es lo que básicamente exige Guardiola. Claro. Vamos a otra pregunta a ver si ambos coincidimos. Bueno, yo coincido perfectamente contigo porque el Bayern Vale. para mí tuvo ese problema porque de pasar un juego vertical a jugar horizontal como Guardiola, eso fue lo que hizo que en estos 3 años, en los últimos 3 años, no pudo ganar el gran objetivo que es la Champions League. Bueno, Sí, bueno, también lo que quería también comentarte es que Guardiola tiene ciertos efectos que arrastra desde siempre. Por ejemplo, el caso de las contras. Y vamos, jugar contra el Barcelona, Atlético y el Real Madrid, que no tanto el Barcelona, porque el Barcelona aplica un modelo más de Cruyff, más de posesión, ujú, de la misma forma del Barça, pero lo que son el Atlético y el Real Madrid son netamente de contras, que es la debilidad de Guardiola,
en este caso. Yo creo que por ahí se aprovecharon, vieron las debilidades del Español y simplemente las explotaron. Claro. Bueno, vamos con otra pregunta y es a ver si tú coincides o crees que es injusto o justo. El Bayern se achica contra los grandes, ejemplo, Real Madrid, Barcelona, Atlético, porque en la Champions, en fase grupo, en octavos, en cuartos, le gana a quien sea y cuando va a la semifinal contra un gran campeón, bueno, el Atlético ahorita es que está resurgiendo, pero nunca gana, o sea, contra el Barcelona perdieron, creo que fue en la ida 3-0, contra el Madrid igual, o sea, ¿qué le pasa al Bayern contra esos equipos? Bueno, básicamente volviendo a lo que estábamos hablando antes, Domenico, estamos hablando de dos épocas. Estamos hablando de la época de Guardiola y la época de Ancelotti. Quiero hacer énfasis en la Guardiola porque, bueno, 3, 4 años en el club es el que tuvo más tiempo de implementar su juego. Yo quiero hacer énfasis en que Guardiola no sabe contrarrestar las contras, no sabe a veces hacerle cara a los equipos grandes. A veces se equivoca en la forma en que implementa el juego. Te pongo un caso, Real Madrid. Todos sabemos, y creo que cualquier fanático o cualquier persona con sentido común de fútbol sabe que la contra del Real Madrid es letal. Para mí es la mejor del mundo, la de Madrid, las contras. La letal, al igual que el Atlético, porque el Atlético simplemente se encierra atrás y te hace daño con una contra. Digamos que el Barcelona no es un equipo de tanta contra, pero genera al tridente, la MSN, casi nada. Quien no se aprovecha de una contra de eso. Yo siempre he dicho que Guardiola nunca supo hacerle cara a los equipos españoles. Él también venía de la Liga Española con el Barça y nunca vi esa hegemonía que impartía él. Siempre se veía problemas con el Madrid, con el Atlético. De igual forma, no se puede desmilitar los otros equipos. Se tiene que tener en cuenta que el Real Madrid, el Barça, el Atlético, los gigantes, los titanes que me estás diciendo, tuvieron un incremento gigante, no solo de presupuesto, sino a nivel deportivo. Vamos al caso del Barcelona, el fichaje de Neymar, el fichaje de Suárez, o el Real Madrid con Cristiano en su mejor momento. Y el caso del Atlético con el Cholo Simeone imponiendo su estilo típico cholista que lo llevó a varias finales de Champions. Claro. Yo pienso particularmente que es error del técnico, porque el equipo con otro enfoque capaz podría haberle hecho cara. Y de hecho este año Ancelotti con una faceta un poco más agresiva le hizo cara a un Madrid que se cerró pues hasta el final del partido. Infortunada lo que pasó, pero yo veía un Bayern súper competitivo y súper enfocado, no solo en el Allianz, sino en el Bernabéu. Es verdad. Bueno, el Bayern le hizo tampoco es que le hizo un buen partido al Madrid, o sea, sí le hizo en gran parte de los dos partidos, pero tampoco fue tan contundente para pasar. Aunque eso lo hablaremos después, porque ese partido fue un poco, que para muchos fue un poco extraño. Bueno, contando con un excelente plantel, que todos sabemos que el Bayern tiene uno de los mejores planteles del mundo, tiene variedades en todas las posiciones, mediocampo, delantero, defensa. ¿Qué parte del campo se debe reforzar? ¿O tú dices que es más error técnico o faltan algunos jugadores para ganar la Champions, que es el principal objetivo? Pero es un poco de ambas cosas. Tú ves la plantilla del Bayern, es una plantilla superlativa, tiene en cada posición jugadores élites, jugadores top. Pero vamos a la actualidad y hay muchos huecos en la defensa. No sé si tú te has tomado la oportunidad de ver un poco los partidos del Bayern y siempre en cierta faceta de la temporada, cuando llega la etapa febrero-marzo, abril, que son juegos decisivos, están llenos de lesiones. Sí, es verdad. Están muy llenos de lesiones, eso es lo que compromete. Por ejemplo, en el partido del Madrid estaban lesionados los dos centrales y llegaron al borde, al tope. Sí. Yo creo que hace falta, por ejemplo, con la salida de Lam, con la salida de Xabi Alonso, unos recambios un poco más generacionales, un poco más de juventud y combinarlo con un poco más de experiencia. Yo creo que hay que reforzar un poco más el sector del lateral derecho, ambos laterales, porque simplemente el Bayern solamente cuenta con un recambio de un lateral. Ajá. O bueno, dos laterales como son Rafinha y Bernat,
también se debería hacer un énfasis un poco en el eje del campo, aunque hace poco ficharon a Tolizo, una joya, un jugadorazo. Sí, Están buen jugador. tocando un poco el mediocampo. Mediocampo y las bandas cuando deberían reforzar más que todo la defensa. Es mi opinión, la defensa debe ser un poco más reforzada, los laterales en énfasis. Y bueno, otra cosa que quería comentarte es también lo que dices tú, de la capacidad que tiene el jugador. Sí. No solamente el enfoque táctico o el rendimiento físico, Uh-huh. sino que la preparación para los partidos. De hecho, Guardiola tuvo un problema, discrepó con un médico del club en cuanto a la preparación de los jugadores. Se lesionaban, tenían facilidad para romperse, Bueno, mucha sobrecarga. perdón, Y actualmente, sí, dime. una pregunta. Si tú fueras el técnico, por ejemplo, si estuvieras tantas lesiones como lo hizo Guardiola, para ti, lo de Guardiola con la plantilla hace 2 años, o también creo que lo hace Ancelotti, inventa o si tiene una buena táctica con los jugadores. Por ejemplo, pone a Haaland de contención, a Xabi Alonso que es central, a veces hacía cambios así como de posición. También Javi Martínez de mediocampo jugó a central. O sea, Guardiola hizo muchos cambios y es por lo que tú dices, por las lesiones, pero el Bayern para mí tenía una buena plantilla, pero a veces inventaban en las posiciones los jugadores. Sí, el Bayern se caracterizó mucho por la reconversión de jugadores, más que todo de mediocentros a centrales, por lo que te digo, las lesiones y digamos la necesidad de hacerlo. Por ejemplo, Guardiola era caracterizado por, digamos, siempre, creo que todos hemos siempre visto a Lam por la banda derecha, Sí. Y empezó a jugar de mediocentro con Guardiola. Bueno, un ejemplo, Kimmich jugó de 5, de central, de lateral, jugó de todo. Sí, Kimmich, bueno, la verdad es que Kimmich es multifacético. Él puede jugarte de volante 5, él puede jugarte de un central clavado. Piquerita, por ejemplo, está jugando de lateral. Sí. El Bayern está caracterizado por eso, más que todo Guardiola, por la reconversión de jugadores de posiciones. Sí, bueno, una pregunta que, bueno, tú como fanático creo que la responderías muy seriamente. ¿Sería un fracaso solo ganar Liga y Copa? ¿O cómo lo tomarías? O sea, si el Bayern cada año ganaría Liga y Copa, ¿con eso va como se cumple medio los objetivos o el objetivo principal siempre es la Champions? Bueno, Domenico, la verdad es que al Bayern siempre le vas a exigir que gane la Champions. Siempre, porque yo me acuerdo, bueno, o sea, perdón, te pregunté eso porque, cónchale, yo siempre, desde que el Bayern tiene una plantilla excelente, siempre, como el Madrid y Barcelona, siempre su objetivo es ganar la Champions. No se deben conformar con la Liga y Copa, porque, bueno, es mi opinión, porque con un plantel tan grande y una liga, para mí, que, bueno, ahorita este año se puso ruda, pero hace 5 años era muy fácil, la alemana, el Bayern tiene que aspirar más cosas, entonces saqué una cuenta que en los últimos 17 años nada más ha ganado 2 Champions. ¿Tú cómo ves eso? Como te decía, al Bayern, sí, el mismo Toni Kroos lo dijo alguna vez, en el Bayern siempre te van a exigir ganar el triplete. Claro. El Bayern siempre ha tenido esa capacidad, ese plantel para ganar Champions. Bueno, es el cuarto equipo que ganamos Champions, con 5. Ajá. Pero simplemente el hecho de ganar Liga y Copa Doméstica, que es algo a lo que nos tienen acostumbrados, digamos, no es una superación, porque no hay tanta competencia, por ahí el Dortmund, por ahí otro equipo alemán ciertamente competitivo, pero al final de cuentas no es decir una liga segura, una copa segura, Es verdad. porque han visto sorpresas, la pelota es redonda y estamos jugando al fútbol, pero al Bayern siempre se le va a exigir la Champions y siempre que no se gane va a ser controversia y va a ser decepción. Por ponerte un ejemplo, Guardiola se fue muy mal con los aficionados. Hubo una controversia entre Rummenigge, que era, bueno, es el director deportivo del club, y los aficionados, porque le exigían a Guardiola que dejara de pasar pena en Champions. Uh-huh. El Bayern no está en posición para perder 4-0, 5-0, 3-0 en una instancia tan significativa como es una semifinal de Champions, mucho menos quedar fuera de una final. Por ponerte un ejemplo, el pre-Guardiola, antes de Guardiola, el Bayern había llegado 3 finales en 4 años de Champions. Sí. Están ganando una. Imagínate el margen
con la diferencia de contraste al llegar Guardiola, simplemente se sintió, o bueno, por ejemplo, yo sentí que hubo un retroceso en cuanto a la evolución del equipo. Es verdad. Bueno, para salir un poquito del tema del Bayern, vamos a preguntarte qué liga es más competitiva entre la Premier y la que Bundesliga. Bueno, sabemos que la Premier, cónchale, hay como 8 equipos del mismo nivel y no se sabe quién va cada año, no se sabe desde el inicio quién va a quedar de primero. Y la liga alemana que siempre es el Bayern o el Dortmund. ¿Tú qué opinas de eso? La verdad es que yo soy muy Premier League. Me gusta mucho la Premier y la Bundesliga. Son mis dos ligas favoritas, por dejando atrás el calcio. La Premier es de esas ligas que no sabes quién va a ganar. Y todos los equipos se hacen competencia con todos. Tú puedes ver a un Bournemouth ganándole, no lo sé, a un Chelsea. Es verdad. O un Liverpool perdiendo con un West Ham. Y puedes ver al último ganando el primero. Y el simple hecho de que el Leicester ganara la liga hace un par de años, hace un año, simplemente te lo demuestra todo. Claro. Hablando de la Bundesliga, me gusta también muchísimo por el hecho de que no es, bueno, digamos que es un poco, tiene una hegemonía muy Bayern Dortmund, eso no te lo puedo negar, no te lo puede negar nadie, Claro. pero los partidos son vistosos, los partidos son competitivos. Si un Bayern le gana 5-0 en Hamburgo, es vistoso el juego, No es aburrido, no es, la o sea, agresividad. lo que tú Es muy dices, divertido. perdón, lo que tú dices es que si el Bayern le gana 5-0 al Augsburgo, es divertido, o sea, el juego se ve divertido, pero no es, no sé, ponte un ejemplo, la Liga Española, que el Madrid gana 6-0 al Eibar y es como aburrido, ¿me entiendes? Exacto, es justamente el punto que quiero reflejar. Tú puedes ver un juego del Madrid y el Madrid simplemente se los pasa por encima, el Madrid no tiene que hacer un mero esfuerzo. Y por poner un ejemplo, la Liga Española es una liga muy monótona, es una liga de 2, una liga ahorita de 3 con el Atlético, pero siempre está en Barça y Madrid peleando y a 10 puntos, 15 puntos hasta el Sevilla, el Atlético. Claro. No son juegos vistosos, no hay otra cosa en la repartición de derechos de televisión, Claro. que es un ingreso muy grande. Es un ingreso muy grande que le da al equipo, digamos, un impulso económico. No se le da la misma prioridad a la venta de insumos del equipo, la venta de camisetas, la venta de entradas. Es verdad. Por ejemplo, una entrada para el Bernabéu, para un juego estándar, está entre los 80 euros, cuando, por ponerte un ejemplo fácil, un juego del Eibar, un juego del, no lo sé, está aproximadamente entre 35 o 40 euros. Hay cierta monotonía, hay cierta hegemonía que hace aburrir a la Liga Española. Es verdad. A diferencia de la Premier y la Bundesliga, que para mí son las dos mejores ligas del mundo. Por lo que te digo, competitividad, repartición de derechos de equipo y bueno, lo llamativo del juego. Tú dices que, o sea, bueno, sobresaliendo eso, que la liga alemana es competitiva, pero, o sea, obviamente que no es porque el Bayern gana 5 años seguidos, es por los juegos, o sea, puede haber un Bayern contra el Gladbach y el juego va a ser siempre entretenido. Sí, de hecho, algo que te quería comentar es que este año la Bundesliga se vio un poco cerrada. Sí, Por con ejemplo, el Leipzig, sí. El Bayern no aplastaba a sus equipos como los solía aplastar. De hecho, perdió varios partidos. Y por ponerte un ejemplo, contra el Leipzig. Y ganaba sufriendo en lo último. Exacto, ganaba sufriendo. Y por ponerte el ejemplo que te estaba diciendo, el partido contra el Leipzig quedó 5-4, Sí. 3-4, 4-3. Son muy llamativos los juegos y tú pueden estar 2-0, pero es un juego de ida y vuelta. No te aburres nunca. Es verdad. Bueno, hablando un poquito de eso, vámonos al partido, yo creo que el más polémico bueno, para algunos aficionados, el partido Bayern-Madrid. ¿Tú qué opinas de ese juego? Me imagino que tú como aficionado te molestaste mucho, pero vamos a hablar neutralmente, o sea, vamos a quitar los árbitros, todo eso. ¿Cómo jugó el Bayern ese día? Bien, quiero hablar un poco no solo del partido, sino de la serie completa. El Bayern en la ida, en la primera parte fue superlativo, dominó gran parte del juego y anotando el gol con Vidal, la verdad es que falló un penalti. Veía muy diferente la eliminatoria y tomando en cuenta que Vidal se tuvo el placer de fallar un penal. No Sí. puede fallar un penal contra el Real Madrid nunca, jamás. Porque Ahora vamos claro. vamos a la segunda parte, Ajá. que puede ser muy objetivo. El Real Madrid fue muy superior.
aprovechó las llegadas que tuvo. Cristiano Ronaldo respondía cuando tenía que aparecer, no necesitaba estar presente todo el partido, con solamente estar ahí para meterla, para empujarla, que es lo que un 9, porque ahorita Cristiano está jugando de 9 básicamente, Sí. es lo que se necesita. Y bueno, posteriormente con la expulsión de Javi Martínez, el equipo se vino abajo. Bueno, luego ya hablamos un poquito del partido, diste tu opinión, yo también, bueno, que coincido contigo, el Bayern, el primer partido de ida en el Allianz Arena, dominó el primer tiempo, pues después en el segundo se achantó, bueno, y le remontó en el partido. Y el otro, en el segundo partido, para mí el Bayern sí tuvo chance, pero el Madrid fue superior. Bueno, ahorita hablemos de la polémica arbitral, porque un gol en fuera de juego, expulsado Vidal injustamente, Casemiro tuvo que haber expulsado hace como 5 faltas antes. ¿Tú qué opinas? Bueno, yo opino que fue uno de los robos más grandes de la historia del fútbol, junto con el Stamford Bridge del 2008 y con el Barça PSG de este año. Es inaudito que Casemiro haya terminado el juego, que el Vidal haya sido... Bueno, siendo objetivo, Vidal empezando el segundo tiempo sí tiene que haber sido expulsado. Sí, concuerdo contigo. Sí, pero después hizo una barrida normal que tocó el balón, creo que fue Asensio, y Asensio se tiró, el árbitro compró y le sacamos la roja, que bueno, fue inexistente. Yo creo que el árbitro simplemente quiso compensar lo que no había hecho antes. Claro. Simplemente arregló un error con otro, ¿me entiendes? Y bueno, el tema de Casemiro, es increíble que Casemiro haya terminado el juego. Es increíble que un linier en su sano juicio, en sus años de preparación, no pueda haber un fuera de juego de 2 cuerpos. Fue clarísimo ese partido. Groserísimo, horrible. Pues sí. No estoy de acuerdo con el arbitraje. De hecho, Lewandowski y varios jugadores fueron a insultar al árbitro. No sé cómo terminó eso. Y no sé si mandaron a la nevera a Casay. Deberían haberlo expulsado de tal privilegio. Bueno, claro, tú como aficionado del Bayern piensas eso, y claro, o sea, que para mí tienes razón, o sea, fue un partido con mucha polémica, pero creo que futbolísticamente el Bayern no fue más que el Madrid. Sí, bueno, concordamos, pero a la vez no. Por ponerte un ejemplo, el Bayern en la primera parte del juego de vuelta fue ida y vuelta. Estaba haciendo un partidazo, un juegazo en todos los sentidos. Empezó en el segundo tiempo, el Bayern dominó mucho más el partido, fue mucho más agobiante, tuvo muchas más oportunidades, y de hecho recuerdo que Marcelo sacó varias en la línea. Sí. Recuerdo que llegó el penal de Casemiro hacia Robben, que quiero hacer un énfasis, sí era penal, pero Robben lo exagera. Claro, como siempre, ¿no? Él siempre que se tira. Sí, no era para esa calle así tan estrepitosa. Pero bueno, ya una vez, cuando el Bayern está siendo agobiante, viene la expulsión de Vidal y queda con 10. Cuando quedas con 10, tienes que reponer tu medio central, tu rompejuego, y te saca a Lewandowski, que es el 9, que es el killer de área por Kimmich. Pierde ofensiva, pierde defensiva, y el Bayern simplemente intenta cerrarse atrás. Pues sí. Ahí se perdió todo, se perdió juego, se perdió atracción del partido, y el Madrid, obviamente con un hombre más, tendió a aprovechar el error. No, está bien. Bueno, ahorita vamos a salir del tema Bayern Múnich y quiero charlar o debatir contigo sobre tu opinión de Guardiola y cómo te pareció su paso por el Bayern. Yo sé que no te gusta el juego posesivo, para ti Guardiola obviamente no tuvo buen paso por el Bayern porque no ganó ninguna Champions, que era el objetivo. Llegaba como el mejor entrenador de la historia porque hizo un sextete con el Barcelona. Pero, ¿qué le pasó a Guardiola? O sea, yo sé que tú lo explicaste al principio, que es un juego posesivo, inventaba algunas variantes, o sea, nunca llegó a ser tan determinante. Pero para ti, Guardiola es un excelente técnico sobre todo. Bueno, voy a hablarte primero de la primera pregunta que me hiciste, que es Guardiola y su paso por el Bayern. No quiero tildarlo de fracaso, por el hecho de que ganó la Liga 3 años consecutivos, ganó varias copas domésticas, perdió una que fue la Supercopa. En cuanto a títulos, no hay balance. Yo quiero hacer más énfasis en el juego.
perdón, si hablamos en títulos, Guardiola ganó 7 títulos en 3 años con el Bayern, o sea, también es mucho. Por eso te digo, es un buen balance, pero a lo que voy es el tipo de juego que implementó. ¿No te gusta? Mira, tú no puedes llegar y perder un partido 4-0 con el Real Madrid y decir que tuviste la posición. Claro. Está mal, ¿no? Ahorita el fútbol actual se basa en el resultado. Es muy resultadista. Y no te puedes fijar simplemente porque tu equipo se ha humillado, pero tuviste la posesión. Siempre he reclamado a Guardiola. Es un técnico que quiere reinventar el fútbol, que quiere implementar la ideología Cruyff en cualquier equipo que vaya, que quiere reconvertir, por ejemplo, laterales en mediocampos centrales, que no aprovechan las bandas. Es un técnico, en mi punto de vista, muy sobrevalorado. Y tú no puedes llegar, tienes que ver la ideología de cada equipo, tomar sus pros y sus contras. Y creo que eso no lo hizo. Simplemente llegó al equipo intentando implementar, forzar, porque eso es lo que a veces hace. Vendió a Schweinsteiger, vendió a Mandzukic, que eran pilares fundamentales del equipo, que eran jugadores muy referenciales. Si no me equivoco, creo que él también hizo que Kroos se vendiera, o él quiso ir al Madrid, Kroos. Bueno, Kroos tenía sus diferencias con Guardiola porque, digamos, que Guardiola ponía otro enfoque en el sistema defensivo. A Kroos lo ponía mucho a defender. Antes con Henke, él era un poco más, digamos, se movía más por el campo. A la hora del retroceso no tenía que ser tan estricto, no tenía que ser tan agobiante, pero a Guardiola le gustaba que Kroos entendiera más. Lo dijo que tenía sus diferencias con Guardiola, que no le gustaba mucho su juego, la forma que lo implementaba. Y bueno, llegó la oferta del Real Madrid, le llamó mucho la atención el proyecto de equipo que tenía y se fue por 30 millones de euros. Sí. Bueno, entonces, en resumen, Guardiola, o sea, ¿pero te gusta su juego o fue que de repente, cónchale, para el Bayern Guardiola no es el tipo ideal o te gusta cómo juega Guardiola en otro equipo? Por ejemplo, el Guardiola de Barcelona, para mí le encantó a todos, no sé a quién no le puede encantar, un fútbol bello. Creo que quiso implementar lo mismo en el Bayern, pero como tú dices, o sea, el Bayern su ideología siempre ha sido atacar, ser vertical, y de repente Guardiola lo cambia drásticamente y lo pone posesivo. Para mí eso influyó, pero Guardiola, o sea, siempre ha querido jugar con posesión. Y bueno, ¿y cómo lo ves tú? Efectivamente, Domenico, el llegar y cambiar la ideología de la historia, el tipo de juego de un equipo es drástico y requiere su proceso y su tiempo de adaptación. Yo quiero decirte que Guardiola tuvo algo de suerte, ¿sabes? Se encontró el mejor Messi de la historia, se encontró a Xavi Iniesta en su mejor momento, el Busquets, Xavi Iniesta, Messi, brillaban, eran los pilares del Barça. Tuvo la suerte de encontrarse con ese juego. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista, de Rijkaard, que era el que tenía las riendas del Barça en ese momento, ya había implementado la ideología Cruyff, que es la de posesión, que es el tiki-taka. El Barça siempre había implementado esa ideología desde la llegada de Cruyff, y se asemejaba mucho al juego del Ajax. Claro. Siempre tuvo esa idea del Barcelona. Entonces, yo digo, ¿por qué si ya el juego estaba implementado? ¿Por qué si ya el Barça se conocía más o menos su forma de jugar? Porque ya había ganado una Champions en 2006. Claro. Contra el mejor Arsenal de la historia, desde mi punto de vista. ¿Por qué llamar a Guardiola el inventor del fútbol? A mí me parece que se encontró con un poco de suerte, con un Messi superlativo. Bueno, suerte en el sentido de que, cónchale, sí, Messi para mí es el mejor jugador de historia. Eso, ¿tú qué opinas también? ¿Que Messi es el mejor? Definitivamente, no hay dudas de eso. Es verdad. Bueno, muchos dicen que critican a Guardiola porque tuvo mucha suerte. Bueno, yo digo que, ok, todos los entrenadores tienen suerte, pero Guardiola fue el que subió a Busquets del Barcelona B. Sí, o sea, en un equipo el 5 es el pilar. O sea, y Busquets con 20 años menos fue el pilar de Barcelona. Y eso lo subió Guardiola. También subió a Pedro, le dio chance a Piqué. O sea, varios jugadores que eran jóvenes que con Guardiola triunfaron. O sea, yo no sé si Guardiola con el Bayern quería hacer lo mismo, que si poner a jóvenes, probar, ponte, hace 2 años a Kimmich, o sea, darle chance a jugadores que ni eran conocidos, pero bueno,
parece que no le resultó. Vale, quisiera decirte que el éxito que tuvo el Barcelona era un éxito ya sembrado, porque supongo que conoces la Masía, todos conocemos la Masía, su filosofía, su ideología es Cruyff. Todo se basa en torno a él, todo se basa en el tiki-taka. Sí. Todo, de hecho, los entrenadores son seleccionados por la ideología que ellos tienen, por cuánto se asemeja al Barcelona. Uh-huh. Ellos no intentan cambiar drásticamente el estilo de juego. Y Guardiola, que ya había jugado en el Barcelona, uh-huh, que no recuerdo si había sido asistente técnico, uh-huh, ya conocía, ya fue jugador, ya tenía los pilares del club y simplemente los implementó, los radicó, subió jugadores nuevos, como tú me estás diciendo, confió un poco más en la cantera. Pero para mí el factor éxito fue Messi, fue Iniesta, fue Xavi. Sin ellos no hubiese podido hacer nada. Y si estamos hablando del robo del Real Madrid, también podemos hablar del robo que hubo en Stamford Bridge. Tienes razón. Hablando un poquito de Guardiola, que le dicen que es un técnico cobarde porque a veces no como que arropa bien a los jugadores, no los toma como una familia. O sea, si tú eres malo te lo dice en la cara, que es como debería ser, pero me imagino que de una forma más clara, como pasó con Ibrahimovic, con Eto'o, con Ronaldinho, que Guardiola, o sea, jugadores de élite, Ibrahimovic, Eto'o, Ronaldinho, Guardiola los votó, o sea, no le importó si eran buenos o malos, era porque ¿cómo se dice? No cabía o no permitía que su estilo de juego siguiera, ¿me entiendes? Claro, eso también lo quería hablar contigo. Guardiola me parece arrogante. Arrogante en el sentido de que tú no puedes tener un jugador élite, top, y simplemente porque no te llevas de acuerdo con él, lo excluye del equipo, lo vende. Tienes que encontrar la armonía, eres el entrenador, se supone que debes implementar tu juego, pero entendiendo la posición de cada uno. No puedes ser arrogante, no puedes ser forzar las cosas. Te quería decir eso, el simple hecho de que vendas a Ronaldinho, a Samuel Eto'o, no, casi nada. Jugadores élite, y Ronaldinho, que era un ídolo en el club, sí. Eto'o, que era un jugador súper regular, anotando en varias finales, Pichichi, cualquier delantero que quisiera tener, y tú simplemente porque no te llegas de acuerdo con ellos, decides venderlo. No, muy en desacuerdo con eso, me parece un técnico muy como rencido, arrogante, orgulloso y coloquialmente con ganas de joder, porque también pasó lo mismo con el Bayern Múnich. Llegó, quiso vender a Mandzukic, tuvo sus diferencias con Kroos, tuvo sus diferencias con Schweinsteiger, y quiso implementarle un juego de pies a Neuer, ¿me entiendes? Es un tipo que quiere, entre comillas, reinventar el fútbol, y no lo ves. Claro. Bueno, hasta aquí llegó la charla, muy interesante. Charlamos mucho de varios puntos del Bayern, de qué le pasó al Bayern post-Heynckes, por qué no ganó más la Champions. Nos acordamos que el Bayern nada más tiene 2 Champions en 17 años. Para mí es un dato doloroso, ¿no? Duele mucho. Y bueno, nos acordamos también que el Bayern tiene 5 Champions, es el tercer equipo con más Champions después que el Milan y Real Madrid. Y bueno, hablamos sobre el por qué con Guardiola Ancelotti no lo funciona. Bueno, aunque Ancelotti le puede dar más tiempo, o sea, el aficionado tiene confianza en Ancelotti, que puede ser que el próximo año, en 2 años, cuando se adapte más, puede hacer cosas más impresionantes, puede llegar a una final o hasta la puede ganar, porque Ancelotti es un ganador. Es correcto, yo confío y tengo mucha plena confianza en Ancelotti y su estilo de juego agresivo, y algo que recalcar de Ancelotti es que ama a los jugadores y sabe cómo tratarlos, a diferencia de Guardiola. Sí. Bueno, Carlos, muchas gracias por hablar sobre el tema del Bayern y bueno, un poquito de Guardiola, diste tu punto de vista, yo también, bueno, y muchas gracias. Gracias, Domenico, muchas gracias, estamos hablando. Ok, bueno.